Habíamos dicho entonces, cuando estudiamos a Robert Hart hace unas cuantas lecciones atrás, que le íbamos a colocar una pausa para desarrollarlo en estos momentos, posteriormente. Entonces, después de haber visto las características principales en los delitos que acompañan a muchos del componente psicopático, vamos a hablar de las características o de los tipos de psicópata que nos ofrece Robert Hart y que todavía se siguen implementando a la hora de establecer diagnósticos. Para cerrar un poco esta asociación que hacemos entre delitos y psicopatía, debemos tener en cuenta que no necesariamente el psicópata llega a la cárcel. Ya vamos a ver qué nos dice Garrido Genovés de esto, pero en estos momentos vamos a hacer la clasificación de los psicópatas según Robert Hart. Él nos establece 3 tipos de psicópatas. Y si las otras clasificaciones ya no son de uso diagnóstico, estas características o esta clasificación que establece Robert Hart sí es de uso diagnóstico y sí es de uso dentro del campo de la psicología. Entonces nos habla del psicópata primario. ¿Quién es el psicópata primario o cómo son las características de este individuo? Es un individuo, es una persona que presenta encanto superficial, es inteligente, no presenta delirios ni pensamientos irracionales, es informal, incapaz de experimentar culpa o remordimiento, falta de juicio, sus valores son los que importan, no importan los valores de los demás, es egocéntrico en extremo, tiene una gran pobreza afectiva, las relaciones que establece con los demás, las relaciones afectivas que establece con los demás son muy pobres, son, si se quiere, como llamamos en psicología, totalmente aplanadas. Y es incapaz de amar, posee relaciones interpersonales escasas y tiene muy poca dificultad para establecer una relación de pareja estable. Esos son los psicópatas primarios. Ahora, los psicópatas secundarios, según Robert Hart, son aquellos que cometen delitos, pero que en algún momento de este delito o luego de cometer el delito pueden presentar culpa o remordimiento. Logran establecer conductas afectivas y su conducta muchas veces está motivada por características de índole neurótica. Dentro de la cárcel encontré muchos psicópatas secundarios que llegaban a la consulta porque la culpa o el remordimiento los movilizaba a por lo menos relatar lo que habían hecho. Muchos de estos eran los violadores, como vamos a ver ahorita. Hay violadores o hay agresores sexuales que no presentan el componente psicopático y son estos los que cambian, ¿ok? Hay también homicidas que solamente a la hora de narrar el delito muestran arrepentimiento, muestran culpa y no vuelven a cometer estos delitos que los llevaron a la cárcel. Este tipo de psicópata, dice Robert Hart, es el psicópata secundario. Y existe como última clasificación propuesta por Robert Hart los psicópatas disociales. ¿Quiénes son? Bien, son individuos que presentan conductas antisociales y que pertenecen a un mundo marginal, ¿ok? A un mundo que les ha negado la oportunidad de estudiar, de trabajar, la oportunidad de tener tratamientos psicológicos, médicos, psiquiátricos. Poseen una subcultura propia, ¿ok? Gesticulación propia, lenguaje propio y muy personal. Y tienen una personalidad, si se quiere, regular, diría Schneider, una personalidad normal, y son capaces de funcionar adecuadamente dentro de cualquier grupo de apoyo, dentro de cualquier grupo de trabajo, dentro de cualquier grupo donde se desarrolle. Poseen sentimientos de culpa y sentimientos afectivos positivos hacia el otro. Ahora bien, existe otra clasificación de la cual nos habla Garrido Genovés. Garrido Genovés, muy parecido a lo que nos ofrece Robert Hart, pero si recuerdan lo que hablamos de Garrido Genovés se centró mucho en el conocimiento del psicópata en el ámbito penitenciario y por supuesto que también es interesante porque es el fin de nuestra investigación criminal o de nuestros programas de investigación criminal. Entonces, él nos ofrece una clasificación también de 3 tipos. Nos habla del psicópata integrado,
nos habla del psicópata cuando se hace delincuente o criminal reconocido y nos habla de los psicópatas a nivel general, pero básicamente estos dos. Entonces, el primero, que sería el psicópata integrado, serían las personas que no son delincuentes. Circunscriben su poder al hogar, al hijo o simplemente a varios empleados, pero no cometen delitos. También dentro de los integrados tenemos a los delincuentes ocultos, por ejemplo, los estafadores que acabamos de representar o que acabamos de ejemplificar. Son ocultos porque nadie sabe que ha cometido delitos. Hay casos de psiquiatras, hay casos de psicólogos, de abogados que se mantienen cometiendo delitos dentro de nuestra sociedad, digo, casos muy sonados en Latinoamérica, y que cuando salen a la luz pública todos quedan impresionados porque el discurso es: no me esperaba que esa persona fuese un asesino o fuese un ladrón. Y sabemos que historias así hay muchas. Y como última característica dentro de los no integrados, pues tenemos a los jefes de Estado o a personas con algún tipo de autoridad. Por eso es importante, cuando leemos noticias tan delicadas como agresiones sexuales dentro de los colegios, dentro de las iglesias, es importante estudiar bien a la víctima y estudiar bien al victimario para establecer si existe o no existe algún tipo de psicopatía, porque por lo general el psicópata que se mantiene oculto, el psicópata que se mantiene integrado, es un multireincidente, nunca va a cesar, nunca va a dejar de cometer delitos. Y la otra clasificación pues son los psicópatas que sí se convierten en delincuentes o que son criminales reconocidos. Estos provienen de la subcultura del crimen, de la subcultura de la prisión, de la cárcel, ¿ok? Pero muchos no tenían antecedentes previos. Ingresaron a la cárcel por un delito, pero dentro de la cárcel empezaron a desarrollar acciones ilícitas o empezaron a desarrollar algún tipo de delito. Algún tipo de delito me refiero básicamente con el tráfico de drogas, ¿ok? O con la extorsión que se da desde las cárceles hacia personas que están en la calle. A ese tipo de acciones delictivas, entonces empiezan estos chicos que de repente ingresan a una cárcel y solamente tienen un delito, amplían su historial delictivo dentro de la cárcel. Cuando salen nuevamente a la calle, entonces se convierten en psicópatas provenientes de la subcultura de la cárcel. Y tenemos también, pues, dentro de esta tipología, algunos psicópatas integrados que pasan a ser criminales reconocidos por el tipo de delito que han cometido.